Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Padre, bendiga tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Era julio de 1995. Yo quiero decirte que yo nunca he buscado a Dios, nunca ha sido mi anhelo de ser pastor ni de ser predicador. Yo soy una de esas personas que Dios me tiene que empujar para yo hacer su voluntad. Hay personas que tienen una capacidad que yo no tengo, que directamente escuchan la palabra, escuchan la voz de Dios. Siempre están hablando que Dios le está hablando, revelando. Eso no ha sido mi experiencia. Yo creo que a lo mejor no soy tan espiritual. Dios me habla por su palabra y su voluntad siempre es algo que Él me empuja para hacerlo. Y yo nunca he querido ser pastor y tampoco me imaginé que yo iba a ser un predicador de su palabra. Eran las circunstancias en las cuales que yo me encontraba que me daba cuenta que eso era la voluntad de Dios. Pero en 1995, en julio, yo no era pastor, yo solo quería comenzar ayudar a las iglesias de San Luis Potosí, animarlos, trabajar con los pastores. Pero yo siempre he tenido que trabajar. Y yo estaba dando clases en el TEC de Monterrey. En ese tiempo tenían lo que se llamaba el intensivo de inglés de todo el mes de julio. Para personas, ahí se iban a separar los que iban a entrar a bicultural o bilingüe. Bilingüe eran las personas que iban al TEC, que sí había inglés, clase de inglés, pero bicultural eran esos alumnos que iban a tomar algunas clases en la prepa en inglés. Entonces yo estaba preparando a estos chavos para ver si iban a bicultural o bilingüe. Pero algo estaba pasando en 1995. Acababa de tener en México una devaluación muy fea en 1994 que causó mucho dolor y espanto y sufrimiento en las vidas de muchos mexicanos. En 1994, personas que habían comprado una casa ya costaba el doble. Personas que tenían mercancía que compraba en los Estados Unidos ya era el doble. Había mucha gente que estaba sufriendo bancarrota en 1994. Y yo estaba muy consciente que había mucha gente que estaba sufriendo. Entonces yo estoy dando clases en el TEC en ese verano. Y porque soy medio metiche y me encanta saber qué es lo que está pasando en la vida de la gente, yo paré la clase y le pregunté a estos chavos cómo estaban viviendo estos momentos difíciles. Algunos de los muchachos comenzaron a llorar. Yo dejé que la gente se conectaran con el momento y con lo que estaban sintiendo. Comenzaron a decirme diferentes cosas. Estos chavos eran adolescentes que estaban muy preocupados por sus padres porque se estaban peleando, que algunos sus padres estaban vendiendo carros y terrenos para poder pagarle a los alumnos su educación en el TEC. Habían otros que decían: es que yo solo estoy aquí porque me dieron una beca. Estilos de vida habían cambiado. Una me dijo: a mí ya no me van a dar una fiesta de quinceañera como mi hermana grande porque no hay dinero.
Otra persona me dijo, mi hermano está muy triste porque él quería estudiar en el extranjero y ya no se puede ir. Y comenzaron a abrir sus corazones a mí. Y estoy escuchando la angustia de estos jóvenes que apenas están armando una vida y están sintiendo la crisis existencial de la vida. Y les hice esta pregunta: ¿y ustedes qué van a hacer para que no les pase a ti lo que le está pasando a sus padres? Y todos, unánimes, me dijeron: le voy a echar muchas ganas a mis estudios. Muchas ganas a mis estudios. Me voy a preparar. Voy a aprovechar la educación que mis padres me están dando. Y los escuché, y todos, con mucha emoción, con mucha pasión, estaban declarando que iban a estudiar, porque ellos no querían sufrir lo que habían sufrido sus papás. Y les hice esta pregunta: ¿y no fue eso lo que hicieron sus padres? ¿No fue eso lo que hicieron sus padres? Y era como ellos estaban inflando un globo bien lindo, y que ese globo representaba las ilusiones que tenían del futuro. Y yo había tomado una navaja y ¡pa! Y en ese momento yo vi que la esperanza que estos niños tenían se desapareció. Y allí era la segunda visión que Dios me había dado. La primera ahorita te lo platico. Y Dios me habló y me dijo a mí: yo quiero que tú levantes una iglesia para jóvenes así. Una iglesia muy diferente para jóvenes que en verdad no saben a dónde encontrar la esperanza verdadera. Algo pasó en 1996, un año después, exactamente un año después. El 2 de julio de 1996 nació Hannah, mi hija, mi única hija mexicana, hija mexicana. Y yo traía una carga. Y me llamaron de los Estados Unidos y me dijeron: John, necesitamos que tú regreses a los Estados Unidos, a Carolina del Norte, en una ciudad afuera de Charlotte, y necesitamos que nos rescates una iglesia. Es una iglesia muy grande, un edificio muy lindo, pero está endeudado. Hubo problemas con el pastor, toda la gente se ha ido, solo hay 25 personas en esa iglesia. Y la deuda está muy fuerte y queremos que tú vengas y levantes la iglesia. Me fui a Carolina del Norte para levantar esa obra. Y por 3 años, de 96 a 99, pastoreé esa iglesia sufriendo. Porque mi corazón estaba en México. Mi corazón estaba en San Luis Potosí. Es horrible servir a Dios y servirle en una área donde tú no tienes pasión de lo que estás haciendo. Y Dios me ayudó a levantar la iglesia y ya había casi 200 personas, tenían más de $15,000 en el banco, ya estaban hasta al día para
lo que se debía para el edificio y se estaban peleando gente para venir a pastorear esa iglesia. Y el supervisor me dijo: ¿estás loco? ¿Te quieres regresar a México? Mire, Dios te está bendiciendo. Dije: a mí no me importa, yo quiero regresar a México porque Dios me dio una visión. Yo quería una iglesia. Era agosto, nos vinimos el 29 de julio 1999. Llegando un mes, solo un mes después de poner pie en San Luis Potosí, pobre Rauben arrastrando a 6 bebés. Un mes después comenzamos mi iglesia de gracia en mi casa, el 29 de agosto de 1999. Es el 29 de agosto 2021 y Dios ha sido fiel. Pero yo quería una iglesia para un nuevo milenio. Y yo sabía que esta iglesia iba a incomodar a mucha gente. Quería una iglesia para jóvenes y sus familias. Quería una iglesia sin protocolos rígidos. No quería una iglesia tradicional. No quería una iglesia legalístico. Quería una iglesia para la mujer. Quería una iglesia para hombres y mujeres profesionales. Quería una iglesia para hijos y hijas pródigos. Para personas heridas de otras iglesias y de otros pastores. Darle una oportunidad de comenzar de nuevo. Una iglesia espiritual pero no desardonada. Una iglesia que entendía la guerra espiritual pero sin tener una obsesión con los diablos y Satanás. Cristocéntrico. Énfasis en los evangelios, en teología y práctica. Y cuidar de los pobres. Comencé una iglesia así en 1999 en mi casa. Mi relación con México comenzó en 1980. Yo me convertí en 1978 y 9 meses después yo ya estaba en el campo misionero. 2 años después, en 1980, yo estoy leyendo en Micronesia, en la isla de Saipan, el periódico Las Noticias Diarios del Pacífico. Y cuando estoy leyendo un artículo que estaba hablando de México, yo nunca en mi vida había pensado en México. En ese artículo se escribía que México era una población de 78 millones de personas y 50% de la población era de 18 para abajo. Hasta ese tiempo yo no leía nada. Yo era un estúpido, un bruto. Yo solo quería tomar y fiestas y mujeres y locura. No tenía ambición del futuro para nada. No me interesaba lo que estaba pasando en el mundo. La única cosa que yo quería hacer es experimentar el momento y gozarme. Eso es todo. Pero ya 2 años después, algo se había despertado en mi alma, que ahora tenía ganas de aprender y leer y estudiar y conocer lo que está pasando en el mundo. Y leí este artículo en 1980. Por favor, no hablen. Estoy leyendo este artículo y tengo una visión de éxtasis. Y veo las Américas, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica. Y estoy viendo este país y estoy sobando mis ojos porque sale México como en 3D. Sale el país de México. Y de ahí comienzo a ver como petróleo negro que está corriendo todo México, Centroamérica, Suramérica y el mundo.
Y cuando estoy viendo esto que está corriendo, comencé a ver caras de niños y niñas y jóvenes y jovencitas, también adultos, pero la mayoría eran jóvenes. Y estoy viendo estas caras y estoy diciendo de entre mí, Dios mío, ¿qué es esto que estoy viendo? Y cuando le pregunté, ¡boom!, se me fue la visión. Y le dije al Señor, ¿quieres que vaya a México? Y de ahí entró una pasión para irme a México. 1980, 2 años de ser cristiano. Me salí de Micronesia y en el verano, en el agosto de 1981, a los 26 años, yo estaba en San Luis Potosí en una misión de corto plazo. El próximo año me regresé a los Estados Unidos. Tenía 27 años. En 1982 vine otra vez a San Luis Potosí. Y yo no sabía que yo era predicador. Y lo que nosotros estábamos haciendo, enseñando una película de la cruz y el puñal en todos los diferentes barrios y colonias de San Luis Potosí. Y pedíamos que el pastor de esa colonia predicara para que el fruto de esa colonia sí fuera a esa iglesia. Y estamos en la plaza de Aranzazú, el pastor de la iglesia de discípulos allí. En Independencia le tocaba a él predicar y no llegó. Y yo más o menos hablaba el español y el pastor me dijo, John, tú vas a predicar después de la película. Y dije, estás loco, yo no voy a predicar, yo nunca en mi vida he predicado, yo no soy predicador. ¿Tú vas a predicar, John? No, yo no predico. Y me dijo este hombre, si tú te rebelas, mañana te pongo un avión y te regresas a los Estados Unidos, porque yo no puedo tener un rebelde en este equipo. 1982, 27 años. Solo tenía 4 años de ser cristiano. Era agosto. Y yo prediqué en la plaza de Aranzazú y vinieron como 25 personas, 26 para recibir a Cristo. Yo no lo podía creer. Y le dije a Dios, voy a hacer una prueba. Si ellos se hincan aquí en la calle delante de toda la gente que están escuchando, en verdad voy a creer que ellos sí son salvos. Y les dije, híncanse aquí en esta calle delante de toda la gente. Quiero ver si en verdad quieren recibir a Cristo. Y los 25 se hincaron. Y la gente del equipo de misiones comenzaron a llorar. Y recibieron a Cristo. Y yo sentí esa tarde que Dios, la bala se me había pasado, que Dios en su misericordia me había ayudado. Y vino el pastor y me dijo, desde ahora en adelante tú vas a predicar en todas las colonias. Yo dije, no. 1982, agosto. Nos regresamos a los Estados Unidos y ese pastor de misiones friegue y friegue y friegue y friegue y friegue que yo me tenía que regresar a México. Yo no quería. Yo quería estudiar. Yo quería ser un diplomático. Yo quería ser una persona que ganaba dinero. Yo quería ir a Latinoamérica, pero como cónsul o embajador. Yo ya estaba hasta, no puedo decir malas palabras, pero hasta allí estaba yo de ser un misionero pobre. Yo ya no quería, yo quería ser un buen padre y sostener a mis hijos. Quería vivir bien. Yo ya estaba harto de ser pobre. Había sido pobre toda mi vida y yo no quería seguir viviendo así. Y dale, y dale, y dale. Tienes que regresar a México. Tú tienes una unción, Dios, John. Yo dije, yo no tengo nada, lo que yo tengo es ganas de ganar dinero. Entonces le dije, ok, voy a ir 2 años. 2 años voy como los mormones.
aprendo bien el español y se ve bueno en mi currículo. Y me vine a México y Dios comenzó a bendecir en la puerta. Muchos de los pastores que están en la ciudad venían a ver el avivamiento que había en la puerta. Y yo no sabía lo que estaba enseñando, yo no sabía lo que estaba haciendo. Por eso me choca a los jóvenes que tienen miedo. Yo no tenía entrenamiento. Yo no tenía muchos años de ser cristiano. Solo me lancé. Dios está buscando jóvenes que se lancen por el amor de Dios. Él te va a dar lo que necesitas. Él solo está buscando una buena voluntad. Que no tengan miedo. Y yo me di cuenta que Dios estaba bendiciendo, me di cuenta que tenía un llamado. Entonces en 1985, después de 2 años de estar aquí en San Luis, yo dije, bueno, me tengo que preparar. Pero desde 1985 a 1995, yo quería regresar a México. Y me sentía como se siente aquí Pablo. Por 10 años. Cuando Dios pone algo en tu corazón, no importa qué tan bueno o malo o tan talentoso o qué dones tienes o qué ganas tienes, cuando Dios pone algo en tu corazón, no puedes parar de hacerlo porque te sientes que te mueres. No puedes respirar, no te da aire hasta que cumples y comienzas a obedecer a Dios. Si yo no pastoreo Misión de Gracia, yo me muero. Yo nunca he tenido otra opción. Y he sufrido, caray. Pero no tengo otra opción. Porque cuando Dios pone algo en tu corazón, es terrible. Y es asombroso al mismo tiempo. De 1985 al 95 estudié en un instituto bíblico, saqué mi maestría y también fue maestro en un instituto bíblico, pero siempre con el anhelo de regresar a San Luis, pero el Señor no me dejaba. Versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No puedes ser pasivo. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Tienes que moverse. No puedes ser pasivo. Si Dios pone algo en tu corazón, muévate y sigue caminando en fe adelante hasta que se realice ese propósito. Dios es el que te lo va a quitar si ya no es su voluntad, pero tienes que seguir, caray. Ay, no, hay adversidad y ya creemos que no es la voluntad de Dios. Te voy a decir, más es la voluntad de Dios, más adversidad vas a sentir. Lo dice allí en versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma. Y nada lo iba a detener. ¿Cuál es el deseo y la visión que tienes en tu alma? El panteón está lleno de gente que murieron con sus sueños. Yo no quiero estar un viejito ahí. Bueno, yo no sé por qué no. Yo no sé por qué me detuve. Yo quiero que tu historia sea: le eché ganas. Por lo menos traté de realizar el sueño que Dios puso en mi corazón. Le eché ganas.
¿Cuántas personas van a morir? El panteón está lleno, 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 lleno de sueños no realizados por el temor de fracasar, por el temor de no poder hacerlo, por el temor de la adversidad, por el temor de tener que trabajar duro. Dice Pablo, no quiero que ignoráis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. La segunda cosa que dice en versículo 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy un deudor. Mire, hay dos maneras de ser un deudor. Uno es que tú prestas dinero y le debes a alguien. La segunda es que alguien te da dinero para otra persona y tú estás endeudado hasta que le entregas a esa persona el dinero. Pablo se sentía deudor. Lo que él había recibido era tan precioso y tan grande y tan lindo que él no se podía quedar callado. Cuando el evangelio te toca, y yo no estoy hablando de ser bibliazos y ofender a la gente y tratarles mal solo porque tú eres salvo. Eso no es cristiano. Esa es una forma fanático talibán. Lo que te debe de apasionar es que tú amas a esa persona tanto que tú quieres que ellos conozcan el amor de Dios. Y algunas veces nosotros como cristianos somos la barrera más grande que una persona pueda tener en su vida. Es el amor de Cristo que tenemos que predicar. Y uno dice, bueno, eso es tan fácil. No sabes el número de personas que han querido que yo cambie mi forma de predicar, porque siempre creen que la gente va a tomar ventaja. En esta epístola a Pablo lo critican, porque él habla del reino de gracia. Soy deudor, dice Pablo. La segunda cosa, cuando eres un deudor, entiendes que todo lo que Dios te ha dado es para todo el mundo. Tú sabes que hay pastores que me dicen a mí con mucha pena: John, estoy predicando tus mensajes. Dije, es del Señor, no es mío. Es para el cuerpo de Cristo. Tome todo lo que tengo y róbalo. Sea un piroto. Robe. Porque no es mío, es del cuerpo de Dios y yo soy un deudor. Un deudor entiende que no es una estrella de cine. Hoy un día ha entrado algo diabólico en la iglesia, que la gente y los ministros quieren ser tratados como reyes y príncipes y estrellas de cines y quieren que les bese el anillo. ¿Sabes qué? Vayan a Apocalipsis capítulo 2. Dios nos ha llamado ser siervos. Pablo se miraba como un deudor. Un deudor no se ve como rey. En Apocalipsis capítulo 2 hay algo muy interesante. Hay 7 iglesias
en el libro de Apocalipsis, en los primeros 2 capítulos y 3. Capítulo 2 y 3, hay 7 iglesias. Y dice aquí, en versículo 6, pero tienes esto. Pablo está afirmando a la iglesia de Éfeso porque tienen algo que a él, el Señor Jesucristo, no Pablo, el Señor Jesucristo, perdón. El Señor Jesucristo está afirmando a la iglesia de Éfeso porque tienen algo que hacen. Y dicen aquí en versículo 6, pero tienen esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. 2 iglesias más adelante, ya que comenzó como una obra, ahora ya es doctrina, porque lo que comienza como una obra siempre se termina siendo una doctrina. En capítulo 2 versículo 15 dice esto: y también tienes, ahora sí el Señor está reprendiendo de este tipo de actitud. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. ¿Quién son los Nicolaitas? Nicolaitas viene de 2 palabras griegas, Nico y Laitas. Nico es donde viene la palabra victoria, como Nike. Nike. Entonces son los Nicolaitas, es la palabra para pueblo, para gente. Entonces Nicolaitas son esas personas que tienen victoria sobre la gente. Son líderes que dominan al pueblo, que utilizan al pueblo, que maltratan al pueblo, que manipulan al pueblo. Y a Dios le aborrece eso. Si hay algo que a Dios le da asco, son líderes que se creen con el derecho de abusar el pueblo de Dios. Nicolaitas. Y cuando tú sabes que eres un deudor, tú no puedes abusar de nadie, porque tú te sientes endeudado con la gente en el cual estás ministrando. Versículo 15 nos enseña la última cosa. Romanos 1:15. Es tremendo tener una carga del Señor. Si tú crees que yo estoy haciendo esto porque quiero que ser visto, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 1 versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy. En cuanto a mí, cuando tienes un llamado, no puedes permitir que nada te distraiga. Y porque somos seres humanos, es fácil ser distraído. De 1999 a 2019, 20 años de existencia, yo estaba muy cómodo en Misión de Gracia. Estaba muy cómodo. Había levantado la iglesia. Había gente bendecida. Y aquí es cuando tuve la tercera visión. En 2019 tenía yo 64 años. Ya iba a cumplir 65 en 2020. Y el Señor me habló y me dijo: tú no puedes dejar la iglesia así.
no tiene su propio lugar y no tienes establecido un liderazgo cuando tú ya no estés. Y yo amo la misión de gracia y tú la estás dejando abandonada. Y a mí no me gusta eso, me dice el Señor. Entonces me dijo dos cosas. Quiero que compres un espacio para anclar la iglesia, 1. Y número 2, yo quiero que establezcas bien la cultura de la iglesia que yo te he enseñado. Yo te he enseñado algo muy especial y yo quiero que se establezca esa cultura para muchas generaciones. Y tú ni tienes el liderazgo y ni tienes el espacio. Y otra vez, versículo 13, me he propuesto. 2 años después, estamos en el camino para construir Misión de Gracia. Tenemos 22 años de existencia en esta iglesia y no he sido el pastor perfecto. Reconozco mis fallas como un ser humano. Con muchas fallas y muchas luchas y adversidad, todavía estamos parados. Y hay 4 cosas que te quiero dejar, que yo he aprendido. El 22 de octubre voy a tener 43 años de ser un creyente. Y tengo 42 años de estar en el ministerio. Y hay 4 cosas que te quiero decir hoy que me han sostenido. Número 1, arrepiéntate cuando pecas. Arrepiéntate cuando pecas. Eso no quiere decir que me siento mal y me siento culpable. Es decir, yo no sigo caminando en esa dirección y doy la vuelta. Arrepiéntate cuando pecas. Número 2, cuidado de tus actitudes y tu corazón. Cuide mucho tu corazón y tus actitudes. Hay 2 tipos de personas en este sentido. Hay personas que arrastran. Son arrastradores, arrastran. Porque tienen expectativas de sus líderes y cuando no las llenan, odian y arrastran todos los chismes y todas las críticas y los añadidan a sus heridas. Son los que arrastran. Y aquí hay personas que arrastran. Y la única cosa que yo quiero decirte es que tienes que ser la segunda tipo de persona. Hacerse responsable por tus hechos. No justificar tus heridas echándole la culpa a los demás. No echándole la culpa al medio mundo porque te sientes infeliz. Hágate responsable por tu propia vida. Y deje que el Señor cuida del otro. Ahora imagínate 42 años en el ministerio.
si yo me tomara sobre de mí toda crítica, acusación y chisme que hay contra mí y me enojo y me amargo, qué horrible persona llegar a ser yo. No, yo solo soy responsable por lo que yo he hecho y hago número uno, me arrepiento de mi pecado y yo no arrastro nada. Lo quito de mí, porque yo no voy a permitir que nadie tenga control de mi vida. Los que arrastran tienen millones de personas que te están controlando. Eres un esclavo y yo no soy esclavo de nadie. Número 3, seas firme en tus compromisos. Seas firme. Seas firme. Seas firme. Seas firme. Y número 4, en todo buscas y conozcas más a tu Salvador. Yo le entro. Yo estoy comprometido. La pregunta para ti, después de 22 años de existencia, ¿le entras? ¿Le entras? ¿Te paras conmigo? Cuesta lo que cuesta. Vamos a realizar una iglesia que va a bendecir esta ciudad, este país, el mundo. Y después me puedo morir. ¿Cuántos están conmigo? Ponte de pie ahorita y vamos a orar juntos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor por 22 años de fidelidad. 22 años. Padre, aquí estamos parados. Nada humano, nada diabólico nos va a parar. Nada. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a construir y tener nuestra iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.